Bienvenidos una semana más al programa Ágora. Nuestro invitado de hoy suma muchas horas de vuelo, miles de horas de vuelo, desde que el arte entró en su vida. Hoy tenemos al artesano Paco Sánchez con nosotros. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Paco? Bien, ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿se podría orientar a nuestros telespectadores sobre quién es Paco Sánchez, hablándole de alguna de sus esculturas que pululan por ahí por el pueblo? Bueno, sí, a lo mejor podríamos empezar desde los inicios, ¿no? Para hacernos una idea. Sí, pero quiero que te ubiquen, quiero que te localicen primero. Vale, pues a lo mejor puede ser la del cochinero. Podría ser la del cochinero, que está a la altura del semáforo. Sí, que está realizada, también la realicé con Eduardo, en la Avenida de América. Eduardo, sí. He dicho el semáforo, pero claro, ¿cuál? El de la Avenida de América. Sí, Cruce la Avenida de América. Exacto, que es un homenaje a la antigua profesión que lleva, ¿no?, el sobrenombre en ingenio Los Cochineros, y era un homenaje a esos, bueno, a esa gente que compraban los cochinos pequeños y lo iban vendiendo por diferentes municipios, ¿no? ¿Hay alguna más con la que podamos ubicar a Paco Sánchez? En ingenio, en casa, a lo mejor en casas particulares y en algunos sitios, también algunos rincones oficiales, pero en interior. En exterior, mucho antes hicimos también, o hice la parte de el depósito de agua que hay en la entrada de Guayadeque, que se decoró, se trabajó como si fuese un poco parte de, ¿no?, con una parte de una fachada de arqueología y tal, ¿no? Esa parte también, pero casi está bastante deteriorada. Y ya, ¿no? a partir de ahí pues también tenemos exposiciones internacionales, exposiciones en el interior de nuestro país. ¿Quién es realmente Paco Sánchez? ¿Paco Sánchez se define como un artesano o por un amante también de la fotografía, del teatro, como lo eras al principio cuando estudiabas? Sí, bueno, a ver, yo creo que yo me defino como alguien que hace cosas, ¿no? Me acerco, es decir, desde luego, claro, desde el punto artístico, pero teniendo muy en cuenta siempre lo que es el manejo del material, ¿no? Lo que es el oficio, el tener oficio, ¿no? Entonces, es cierto que yo me inicié con un poco con la fotografía y el teatro, la expresión corporal. ¿Estudiabas en ese momento dónde? A ver, yo con 13 años yo era fui interno en la Universidad Laboral, donde hoy es el Felo Monzón, en Tafira. Y bueno, estaba ahí de lunes a viernes, era un centro, la verdad que todos nos alegramos muchísimo, nos vemos de vez en cuando todos los alumnos de la Laboral. Y era muy grande, un centro de 2 kilómetros cuadrados. Vaya. Y entonces había muchos espacios abiertos, ¿no?, y edificios separados unos de otros. Incluso el momento de clase salíamos de una clase para otra y teníamos que recorrer pasillos en exteriores, porque estaba el edificio de humanidades, el edificio de lo que era lingüística, el edificio de tecnología, el de ciencias, y entonces pues según las clases pues pasábamos. Entonces era súper lindo, ¿no?, el recorrido, la gente que veía, los otros mucha alumnos. Vida cultural también, mucha vida ¿verdad? Cultural, mucha vida cultural. Mucha vida cultural, mucha vida política desde joven, digamos que tal, muchas manifestaciones a todos los niveles, desde el centro en general, en el internado, por la comida en los comedores, muchas manifestaciones. Se luchaba mucho. Sí, en aquel tiempo había mucha batalla. Respondón, ¿verdad? ¿Era respondón? Sí, eran respondón, sí, como decía una tutora después de mucho tiempo que nos vimos y tal, dice, Paco era muy rebelde, pero con un corazón que no entendía aquello muy bien, ¿no? Para mí que era lo adecuado lo que estaba haciendo. No creo que fuese tan rebelde tampoco, pero sí que me tocó estar representante en el internado 4 años en dirección. Hay que tener mucha cara para eso, ¿eh? Entendí y mucha caña también. Sí, caña, y entendí cómo funcionaban las cosas realmente, ¿no? Entendí un poquito ya de... ¿Es verdad que le pulías las piezas a otros alumnos? ¿Pulías piezas? Ah, sí, empezamos con eso. Realmente yo estaba en otras actividades, pero después por amigos y porque donde se practicaba cerámica era un sitio abierto y cada vez es decir, nos enseñábamos unos a otros, pues se podía ir a cualquier hora y muchas veces en algún ratito libre paraba con la gente allí, sobre todo siempre había buen ambiente, buena música y tal. Y entonces empecé puliendo las piezas porque yo no me veía.
trabajando. ¿Ah, no? No, me Claro. veía en otro tipo de actividades, pero no en esa embarrada como tal, y empecé, dice, bueno, empecé a pulirle las piezas, que es el proceso final, que es bastante laborioso, ¿no? Y ahí me fui entusiasmando hasta que dijeron, no, pero tú empiezas y tal, y empecé, y eso fue en el año 82. Y bueno, yo creo que hasta ahora no, Ha seguido puliendo piezas. no, todos los días toco el barro de alguna manera. De alguna manera o de otra. Sí. Sin embargo, empezaste con la fotografía y el teatro. ¿Qué te atraía de la fotografía y del teatro? Nosotros que allí había muchas, ya te digo, había muchas actividades, y entonces pues no teníamos algunas clases teóricas y solamente te colgaban una cámara al cuello, ¿no? Y en el teatro también, porque tenía un profesor que dos cosas creo que aprendí en esas actividades sobre todo, ¿no? En la fotografía, por ejemplo, es mirar a través de, digamos, de un objetivo, ¿no? Digamos, aislar todo y quedarte con algo que te interese, y a través de eso, pues imaginar o repensar. Eso fue lo que aprendí en fotografía. Y digamos de lo principal. Y en el teatro aprendí que insistía mucho también el monitor, era muy bueno, realmente nosotros después ganábamos en los concursos que había de institutos a nivel de ahí, de la calle Tomás Morales, ¿verdad? Que era el Pérez Galdós, el Reina Isabel y tal, que tenía un grupo de teatro muy bueno. E incluso íbamos a competir a la península, ¿no? Y a la Universidad de Gijón, a la Universidad Laboral de Gijón. Fue en un par de ocasiones, entonces a Tenerife, era una fiesta terrible, pero vamos, estamos hablando con 16, 17 añitos, y esto no era en el mundo, ¿qué podía hacer? Y justamente eso, en el teatro aprendí que el verdadero teatro es la vida, el verdadero escenario es la calle, y que todos los días nos toca, representar un papel diferente, aunque seamos nosotros mismos. El artesano eso representa un papel. Separamos, es decir, intentamos separar, no, el artesano, yo creo que al artesano se le identifica por alguien con mucha humildad, con donde sigue trabajando y sigue elaborando las piezas que ya lo hacían nuestros ancestros, o tradiciones, digamos, que mantiene vivas las tradiciones. Pero ya yo te comento esto porque para, digamos, enfrentarte después a la parte más artística y tal, te tienes que armar de algunos criterios, de algunos muebles. Entonces, de ahí que ese comentario que te he hecho de la parte de fotografía y la parte de teatro y tal, porque al final todos somos un cúmulo de nuestra experiencia, ¿verdad? ¿Cómo se traduce eso en Almagre? En Almagre, porque nosotros empezamos en el año 86, aquí en Ingenio, un grupito de gente joven con unas inquietudes, y chicos y chicas éramos 4, 5, incluso a veces 6. ¿Qué edad tenías en aquella época? En aquella época tenía 19. Vaya. Sí, 19 añitos. Y yo había hecho COU en la UINE porque me interesaba también. A ver, yo realmente lo primero que hice fue energías renovables. ¿Cómo? ¿Y eso? Energías renovables, desde los 16, 5 años. En aquella época. Lo que pasa es que un dato curioso. En aquella época, Israel había hecho un estudio pago aquí, a lo mejor entre el gobierno de Canarias y tal, por ver cuál era rentable la energía renovable. Y entonces el estudio era todas, salvo el salto de agua, porque no había río. Pero todas en aquel tiempo, bueno, esos estudios y tal se pusieron en un cajón porque realmente no interesaba hasta casi los días de hoy. Hoy hemos visto cómo de verdad hay un interés por la energía renovable, quizás también presionado por el mismo cambio climático, y sobre todo porque es el momento cuando las grandes empresas, ¿no? Las grandes empresas que mueven lo que son las tecnologías y digamos que las materias primas, ha decidido que toca ahora eso, ¿no? Entonces, bueno, aquello digamos que fue un adelanto a todo lo que venía, pero realmente de todos los que estudiamos, alguno hizo alguna intentona, había alguna empresa ahí en Melenara, por ejemplo, que hacía algunas cosas de energía solar y tal, pero nada avanzó. Ni por asomo te planteas retomar eso. No para nada. Y luego, claro, yo había hecho también, a mí me interesaba filosofía, historia del arte, literatura, ya
pues había hecho coach, después trabajaba también, desde joven trabajaba en el aeropuerto y ya paralelo el taller de cerámica que trabajamos todos los días. De ahí fue el inicio de como taller y después ya nos fuimos, digamos, seleccionando, separando, cada uno según sus motivaciones. La gente también, los compañeros de taller estaban ya en la universidad, les exigía más tiempo y ya me fui quedando yo y me fui especializando más y bueno, cada vez que tenía oportunidad salía afuera a hacer cursos de cerámica en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en Manises, en Vigo, después también una vez en Francia. Bueno, me iba formando en cerámica, era bastante difícil aquí y hacerlo y después también unos 2 o 3 años estuve yendo en verano becado con Cabildo, es cierto, a la granja, a la Escuela Nacional del Vidrio en Segovia. Y bueno, y un poco eso fue la experiencia, es decir, aprovechaba el taller para pagar los alquileres, para mantenerme un poquito, para ayudar un poco también a nivel de la economía familiar y ya luego pues intentaba seguir formándome. Ya de principio de los 90 hacía muchos talleres y ya hacía manifestaciones artísticas de diferente tipo y ya me fui, bueno, pues formando a nivel de esto. Es decir, que al principio yo creo que es lo mismo que va a pasar, digamos, mañana, ¿no? Que no sé lo que voy a hacer. Es decir, que el arte un poco es eso, ¿no? El arte es improvisación. A veces tenemos muchas obras, tenemos algunas que mostrar a los televidentes en pantalla, que me gustaría que pudiésemos ver y compartir, incluso algún vídeo de alguna de esas instalaciones. ¿Qué son instalaciones exactamente? Sí, son instalaciones, es decir, a lo mejor yo hago acciones colaborativas e instalaciones, acciones colaborativas cuando necesitas, digamos, la participación de los vecinos, de la gente para la obra. Y las instalaciones son obras que a lo mejor bien porque tú la hayas hecho, pero ya se sale del cuadro, se sale de la escultura para trascender, para ir un poco más allá. La instalación tiene en cuenta el propio medio y la parte, digamos, y la parte instalativa, que no es un formato como podríamos ¿no? Como podría ser el cuadro o la escultura, ¿no? Ahí vemos, creo que esa es una de ellas, ¿verdad? Ah, sí, ahí vemos una de ellas que un poco va con va el tema de la imposibilidad del vacío y un poco también habla de las energías fósiles y tal, ¿no? Sí. ¿Cómo consigues con eso transmitir lo que tú quieres a quien va a ver la exposición en este caso? Bueno, a ver, en el arte no es que, a ver, podemos decir que hoy todos podemos tener acceso al arte, tanto a practicarlo como a disfrutarlo, pero es cierto también que vemos, ¿no? Según nuestra experiencia, ¿no? Entonces, sí, también es cierto que no es lo mismo si nunca te has enfrentado a ver o a disfrutar el arte contemporáneo, el análisis que hagas sobre de las primeras piezas, igual pues te queda largo, pero esa comunicación que va fluyendo, que vas trabajando, pues se tiene en cuenta pues a lo mejor diversos materiales, diversas técnicas mismo y a veces sí es cierto que en algunas piezas pues sí que hay como una nota, una pequeña nota, una cartela con una aclaración o una definición sobre la pieza que estás trabajando y entonces eso digamos que te ayuda a contemplar toda esa parte. Como me imagino que habrá cierta unión o cierto resquicio de aquel estudiante rebelde que se manifestaba luego a la hora de plasmarlo en esas instalaciones en las que tú también quieres revelar algo. Bueno, sí, lo de rebelde no lo dije yo. O comunicar algo. ¿Sí? No lo dije, es decir... Está grabado, está grabado. No, se comentó que me dijeron y yo lo comenté. Bueno, pero que si es así tampoco me arrepiento, por supuesto que no. Yo creo que sí, que siempre... Esa manera de encontrarse con el mundo y de entender el mundo se manifiesta después en esas instalaciones. Sí, es decir, que es verdad que hay una parte de actuación, de reflexión y de actuación. Y eso lo sigo haciendo, es decir, mis principales temas a nivel artístico y tal es, digamos que es como
cómo me enfrento a la propia vida de hoy, ¿no? De cómo funcionamos, ¿no? Entonces sí que hay una parte de reflexión y crítica sobre el sistema que vivimos, ¿no? En general, en montones de cosas, y me parece adecuado porque no es que sea una pincelada mía, es ahora mismo, aunque yo empecé hace un montón de años con este tipo de acciones, ahora mismo en el mundo, en el arte contemporáneo en general, hay como una gran preocupación de reflexión y crítica sobre cómo se hacen las cosas, cómo funcionamos y sobre todo sobre la sostenibilidad y sobre el respeto con el medio ambiente o el cambio climático. Es necesario, yo creo que el artista le toca un poco reflexionar y criticar las cosas, ¿no? O por lo menos de alguna parte, siempre con otro lenguaje, ¿no? ¿Tu primera exposición la recuerdas? No mucho. ¿No sabes si fue con una escultura? No, yo creo que mi primera exposición siempre fue de actos así conjuntos donde yo aportaba alguna piecita y pasaba desapercibida porque también era muy niño. ¿Cuál es la de mejor recuerdo, el mejor recuerdo que tienes de alguna de esas exposiciones? Bueno, a ver, para hacer una exposición y más o menos lleva muchísimo trabajo y muchísimo quebradero de cabeza, muchísimo. No es colocar unos cuadritos y que se vean y ya está. No, porque hoy, por ejemplo, todo se mueve a través de proyectos y entonces solo la parte burocrática es una pasada y para ver eso, perdón, para ver ya lo que, digamos, la exposición acabada, montada, que tú estés conforme o no con ella y tal, lleva mucho, pero en general yo creo que hay una parte ahí de que siempre ¿no? de mariposas ¿no? en el estómago, mariposas tal, hasta que eso quede colgado y que la gente lo disfrute. Entonces, en general siempre estamos conformes, pero digamos que una pieza que en aquel momento a mí me sirvió de muchísimo y fue muy dura, para realizarla es el campo de tulipanes o amapolas que está en el sur. Ajá, eso sí. Lleva como ya 22 años, en el 98 parece sí, que es. Podría ser, sí. Pues eso, para mí, porque tocaba un sitio, ahí Es está, este. ahí está, Es ese, sí. Entonces esa pieza me ha dado muchas alegrías, por cierto, hay que restaurarla, llevo tiempo ahí también, peleándome con... Todo es una pelea, entonces con el propio Ayuntamiento de San Bartolomé a veces le restauramos y porque faltan 100 y pico piezas, otra cosa es el vandalismo, la poca educación que hay, ¿no? De respeto y de compartir este tipo de piezas o piezas que digamos forman parte del inmobiliario urbano y que digamos por educación o el poco respeto pues la gente la agrede y digamos que parte del vandalismo que con el tiempo yo imagino también que va cambiando o que simplemente es una manifestación más, ¿no? Igual que yo puedo ser crítico con ello, pues a lo mejor la sociedad es crítica Vaya manera de ser crítico, ¿verdad? También es verdad, con lo público, ¿no? Pero eso lo vemos a diario, ¿verdad? Seguimos viendo más imágenes. ¿Tu mejor recuerdo fuera de nuestro país? Todos han sido buenos. ¿Dónde has estado exponiendo tu trabajo? A ver, hay que diferenciar entre dónde se ha expuesto mi trabajo y dónde he has estado yo. Tú? Son dos cosas muy Sí, distintas. muy ¿Dónde ha estado tu distintas. obra? Mi obra ha estado desde hace un montón de años, por ejemplo, ha estado en Mino, en Japón, con una instalación de cerámica, en Francia, en París, en una sala, en dos o tres ocasiones, en Estocolmo con una colaboración también que tiene el centro este de Agüime, ¿no? La sala de exposición de Agüime. Ha estado al final, al principio de la era del 2000, contactaron conmigo un grupo que se llamaba Activision Action de Londres y entonces ellos movieron bastante mi obra y sobre todo hay una parte, La Casa y los Sueños se llamaba, que es también una acción colaborativa que a ellos les gustaron muchísimo, incluso catálogo de ellos, y la movieron por Londres, por París, por Nueva York y Vancouver, ¿no? Y seleccionaron una o dos artistas en ese tiempo de los que tenían de cada país, habían varios, y entró una chica de León, ahora mismo no recuerdo el nombre, la verdad, y hace años, y entonces
bueno, esas obras ha habido, digamos, a nivel lo más artístico, a nivel de pequeño formato, mediano formato de esculturas y tal, tengo por muchos sitios también, por muchos sitios. Me hice un monográfico, un museo que era City Museo de México y también una galería que su nombre es CMX, también un poco representa mi obra. No es que el arte contemporáneo no se vende mucho, de vez en cuando te da unas pocas alegrías para seguir trabajando. Y algunos premios también. Algunos premios también, sí, sí. Hay uno, bueno, uno de los primeros premios fueron en los 90, por ahí. Sí. Y ya de los últimos, no sé, de los que he presentado también, un encuentro de arte contemporáneo, un encuentro internacional, que eso fue... se me va el nombre. Bueno, ahora cuando se me olvide. Bueno. Internacional de Arte Contemporáneo de Zaragoza. De Zaragoza, ser? Exactamente, sí. En un castillo, en la ciudad medieval. Exactamente, 2007. En el 2007. Eso es. Tenía que haber repasado un poco el currículo antes de haber venido. Bueno, pues eso en el 2007 y entonces fue como la obra, tanto del jurado como del público, por conexión, por tocar temas actuales y tal, y eso, bueno, me conforta. ¿Estás más orgulloso de tu obra, de lo que ha salido de tu arte, de tu talento, que de lo que sale del arte y del talento de esas personas a las que enseñas cada día en el taller de artesanía municipal? Bueno, son dos mundos diferentes. Estoy satisfecho realmente por todo lo que me ha pasado en la vida y por pertenecer al pueblo donde vivo, por tener el taller en el propio pueblo, que ni siquiera ha sido duro, más que duro, digamos 6 pesetas, un poco más que duro, pero estoy muy satisfecho de ello, ¿no? Satisfecho y dar las gracias a toda la gente que de alguna manera han colaborado, incluso comprando alguna pieza, bien porque le ha gustado o bien por un regalo, pero yo sí que es de agradecer. Y son dos campos totalmente diferentes, es decir, antes comentamos que yo empecé desde pequeño, desde niño, con la cerámica. En la cerámica tengo bastantes conocimientos, desde la cerámica tradicional, la cerámica más moderna, pero un poco si hablamos de artesanía, hablamos de nuestras tradiciones y de recuperar y transmitir esos valores e incluso esas técnicas y formas de trabajo, ¿no? Pero si hablamos de arte, ya nos referimos a una digamos, forma personal de ver el mundo. Entonces sí que siempre se le puede dar unas pinceladas al mismo alumnado. La gente sabe que yo siempre lo enfoco muchas veces, tengo una mirada artística y eso hace enriquecer en los talleres y la propia visión. Hay gente que solo se quiere quedar en lo tradicional y es muy respetuoso. Ahí vemos imágenes, hemos visto varias en las que aparece parte de ese alumnado, vemos que son de todas las edades. ¿Hay talleres todas las semanas, todo el año? Sí, a ver, hablamos del centro, ¿no? Del centro que está en el casco antiguo de Ingenio, que lleva muchísimos años, que es una colaboración entre FEDA, en este caso Cabildo, con el Ayuntamiento de Ingenio, y que lo llevo yo y que soy el único empleado. Con eso hago todo lo que puedo y a veces hasta un poco más, en el sentido que le dedico muchísimo tiempo. Pero lo moldeas a ti mismo, a lo que tú quieres. En parte sí, en parte las necesidades, porque... Lo has pulido tú. Sí, bueno, llevo muchos años ahí con ellos también, y que a lo mejor hay unos servicios que se le da a artesanos, que hay 4 hornos para ellos pagan lo que es el consumo eléctrico, la cuota de lo que es la cocción, y después de todos los talleres damos martes por la mañana y miércoles por la tarde, y sobre todo va enfocado a gente más mayor. Paralelo a eso, cada vez que puedo, pues doy talleres, por ejemplo, en algunas ocasiones damos pues a niños en los colegios. En una ocasión recorrí todo lo... Importante el tema de los niños. Me parece súper importante que las plásticas, las artes plásticas en general, pero sobre todo la cerámica a corta edad es muy importante. La parte psicomotriz, la parte de, digamos que las manos, es un poco la proyección del cerebro, y toda esa experiencia es muy rica. Ahí vemos algunas imágenes de esos pequeños en los centros escolares a donde llega la artesanía, donde llega la cerámica. Exacto, trabajar con el barro, que les tiene que encantar. Es una pasada con los niños, y yo me lo paso muy bien porque al final siempre detrás de cada artista, o por lo menos detrás de mí, siempre hay un niño y que ojalá que nunca muera, ¿no? Entonces
Esa parte he trabajado muchísimo en varios colegios, en la calle, y después hay otro sector también que doy al menos de 6 a 8 talleres en el año, o a lo mejor en alguna ocasión 4 y tal. Son con los centros especiales, a lo mejor de estos ¿cómo se dice ahora? De capacidades o diferentes capacidades, sí, ¿no? Pues también, porque son esos niños que en cuerpos de grandes y a la hora de trabajar esa materia tan moldeable, tan modelable como es con la propia la cerámica, se le ve, ¿no? Es muy divertido. Yo tengo bastante capacidad para hacerlo, digamos que no es que sea innata, sino ya trabajada, ensayada, y para mí siempre es como, ¿sabes? Cada vez que me llama, oye, podemos hacerlo, digo, venga, vamos a buscar una fecha y lo hacemos siempre que se pueda. El taller municipal es más amplio de lo que creemos, porque alberga la zona de talleres, alberga esos hornos enormes que sí, alcanzan temperaturas impresionantes. Sí, es verdad, es decir, es un espectáculo mirar por las mirillas de los hornos. Ahí te vemos, sí, programando el horno, ¿verdad? Sí, ahí estamos programando el horno, exacto. Ese horno en concreto, hay veces que se guisa a 1020 y otras veces a 1260. 1260 se guisa el grés, la porcelana, los esmaltes de alta temperatura. Y bueno, cuando miramos es blanca la temperatura que hay dentro. Recordamos ahora mismo lo del volcán que dice, bueno, la lava salía a 1100 y pico, 1200 grados y tal. Eso yo lo veo todos los días. Entonces para mí es lo de mirar por la mirilla, la energía que hay ahí dentro, ese potencial, vamos, digamos que me nutro de ello, ¿no? Porque el color naranja es 700 grados. De ahí de naranja a rojo son 800, 900 grados y después a 1000, a 1100 ya va aclarando un poquito a medio amarillito y ya a 1260 es casi blanco, pero es una pasada, 1260 Hablas grados. Con muchísima pasión, yo quiero pensar que... No, el fuego para mí siempre ha sido, por eso a lo mejor esa parte de que decimos que bueno, todos tenemos que tener en la vida una parte de fuego, ¿no? Pero en esos 4 elementos que la cerámica siempre se tiene presente, ¿no? Que sería ¿no? La tierra, el agua, el aire y el fuego, pues la cerámica siempre está. Para mí el fuego es que he hecho, bueno, alguna vez tengo algunas secuelas de algunas cosas porque también hay un montón de tipos de cocciones, hay técnicas japonesas, aquí en el centro no podemos hacer tanto, pero cuando yo tenía el taller, con eso hacíamos un montón de técnicas que son muy satisfactorias, ¿no? Y dan unos efectos muy especiales. Entonces ese contacto directo con la temperatura, con el barro, con las piezas incandescentes, tal, la verdad que sí, que digamos que tengo pasión por ello. El taller de artesanía también acoge lo que era la antigua lonja. Ajá, ¿Qué se hace allí? Sí. La antigua lonja, desde el 2011, lo que tenemos es un espacio de producción. Es decir, es un espacio que no es muy grande. ¿Allí se hacen talleres también o no? Allí viene la gente que ya sabe. Mira, ¿por dónde? Mañana allí ya tengo convocado algunos y otros que son incondicionales, de gente interesada, alumnos y exalumnos, que van a venir porque hay aquí un señor, está en Gran Canaria, que es un señor de Almería, maestro al torno, pertenece a familia de torneros y está por aquí y hemos quedado para hacer una demostración con un maestro tornero que lleva toda su vida dedicado a ello y entonces vamos a hacerlo en la lonja. Tiene que ser un lujo. Sí. Tiene que ser un verdadero lujo. Sí. ¿Cómo se ha adecuado ese espacio para que puedan haber personas trabajando? Bueno, porque hemos dejado tal cual estaba la lonja, lo hemos limpiado, le hemos puesto unas estanterías y es la oportunidad que tiene la gente que no tienen talleres, que bien porque ha estudiado en la escuela de arte o porque ha hecho cerámica con nosotros y un espacio para ellos trabajar. Tienen que dejar ahora mismo hay como 13 usuarios, se tienen que respetar los espacios, pero tienen frente, ¿no? Con cruzar la calle tienen el horno. Entonces ellos organizan, controlan, allí no hay limpieza, no hay ningún tipo de servicio.
Le estamos viendo precisamente Estamos viéndolo. unas imágenes de ese emplazamiento. No es el único del que puedes sentirte orgulloso, porque hay un museo realmente espectacular en la planta alta del centro neurálgico de Taller de Artesanía. Sí, recordad que esto fue que el centro fue el primer ayuntamiento que tuvo el municipio de Ingenio, después fue escuela y tal, y hay una exposición sobre artesanías tradicionales que, a ver, que a lo mejor muchos de los vecinos no la conocen, es una oportunidad para visitarlo. Hay una sala de proyección de vídeo, vemos los procesos de elaboración de estas modalidades de artesanías tradicionales, y también otra sala de cerámica más contemporánea, para ser un espacio pequeño y tal. Es bastante completo, porque en la planta de abajo también damos los talleres y donde damos los servicios, que hay 4 hornos para cualquiera que haga cerámica poder hacer uso de ellos. Vemos imágenes de ese museo, está todo muy catalogado. Sí. ¿Las piezas pertenecen todas al taller o hay piezas cedidas? No, a ver, la colección es del taller, es fruto de esa colaboración que ha habido entre Cabildo y el Ayuntamiento de Ingenio. Esa es la sala de audiovisuales de la que hablabas anteriormente. Sí, la sala de proyección, que ahí es donde vienen pues los niños que vienen de visita o cualquiera, y entonces pueden sentarse y van viendo, pues son vídeos muy cortos, muy resumidos, pero que te hacen una idea de los procesos de elaboración. ¿Ese museo está permanentemente? Mientras esté el taller abierto, ¿está el museo? Siempre. ¿Podemos subir a verlo en cualquier momento? Sí, según llega, yo te digo buenos días, yo según llego enciendo todo y ya me pongo en mi tarea. Entonces cualquier persona lo puedo, según como esté liado, lo puedo atender más o menos, pero pueden disfrutar del espacio cualquiera, cuando quieran, sí. ¿Ahí se vende? No. Si encontramos algo que nos guste, ¿no lo podemos llevar? No, ahí no hay no hay ventas, ¿no? Es un sitio oficial también, lo de vender tendría que tener otras cualidades, pero que no, ahora mismo es solo una parte más de mostrar o más museística. ¿Qué es lo más preciado que podemos encontrar ahí en ese museo? Por su antigüedad, por su bueno, dificultad a la hora de elaborarlo. Hay varias piezas que son muy buenas, pero sobre todo hay 2 piezas caladas, que es digamos, las piezas estrellas del museo por su antigüedad y por su digamos, horas de trabajo en la elaboración. Estas piezas tienen más de 100 años y son grandes, son unos manteles y una tal, son bastante, preciadas en el sentido ese sentido sentimental, ¿no? A lo mejor económico no sé cuánto podría costar, pero en ese sentido de histórico, sentimental, sobre las piezas y de elaboración, ¿sabes? Que ya no se hacen piezas de esas. ¿Por qué no se hacen? ¿El futuro de la artesanía está entre comillas? No. ¿De la cerámica en particular? No, yo creo que la cerámica no. Lo que sí está entre comillas siempre es que tenemos que diversificar para poder vivir de ello. Vivir puramente del oficio a través de reproducir o como vivían nuestros antepasados en diferentes artesanías, sí que ahí tiene que haber un cambio y lo está habiendo. Nosotros tenemos que diversificar. No creo que la artesanía, no creo que se acabe nada, todo lleva su transformación, menos la cerámica, porque la cerámica es un material tan plástico que en esta sociedad como hace más falta que nunca. Porque, a ver, cada vez avanzamos sobre los procesos tecnológicos, cada vez trabajamos menos con las manos, cada vez participamos menos con el cerebro, y entonces todo eso nos ayuda. Ahora mismo hay mucha demanda con la cerámica. Lo que sí, a lo mejor sí que tenemos que diversificar entre dar talleres, enseñar a otros a trabajar, diferentes tipos de producciones tanto tradicionales como a lo mejor más actuales, que cubran las necesidades, digamos, contemporáneas. Es decir, lleva toda una transformación, pero bueno, al menos espero que no se acabe, claro. Panorama nacional, regional, internacional, ahora mismo de la artesanía en general, ¿es bueno? Yo creo que sí, es decir, las cosas, hubo como un parón digamos, en los años 90 y tal, y ya en el 2000 se ha retomado, y entonces tanto coincide, ¿no?, con ese movimiento de globalización o de esa apertura del conocimiento, y entonces tanto
a nivel como de las artesanías, como de se ha ido ampliando, modalidades que no existían se han creado y están bien fundamentadas, y casi lo mismo, digamos, a nivel artístico, ¿no? Estamos ya fuera de tiempo, pero me gustaría recordar algo. Ayer, precisamente, al hilo de tus palabras, veía unas imágenes y vi un reportaje sobre cómo seríamos en el año 3000, teniendo en cuenta toda la tecnología que estamos manejando. Nuestros cuerpos van a cambiar y nuestras manos se transformarán en garras, precisamente para poder seguir con esa tecnología, ese entorno digital. Quizás la cerámica nos salve. Bueno, y o si no, hará su parte. Si no, claro hará que su parte, nos adaptaremos, porque eso también es parte del oficio del artesano, adaptarse sí. a los tiempos. Sí, sí. Paco, muchísimas gracias, Nada, gracias por haber estado a ti, con nosotros. Por cierto, ¿en qué estás trabajando ahora? Bueno, ahora tengo un proyecto bastante particular, estoy todavía ahí conformando ideas y eso, y en el centro, siempre con lo opuesto, y alguna cosita que queremos hacer también, como desde la propia concejalía, un homenaje, un reconocimiento a los artesanos tradicionales, y bueno, ahí siempre alguna colaboración con gente que me pide a lo mejor con alguna pieza, alguna exposición. Vamos, siempre estamos. Lo que no sé es qué vamos a hacer mañana. Creando, como siempre creando. Claro siempre. que sí. Gracias, Paco Sánchez, artesano de Ingenio, por haber estado con nosotros, y esperamos que vengas en otra ocasión para seguir contándonos cosas y hablándonos de la artesanía, que es un mundo realmente apasionante y que siempre está por descubrir, que nunca terminamos de saberlo todo. Muy bien, muchas gracias. Gracias. A ustedes también por habernos elegido una semana más. La próxima volveremos. Muy bien, Paco.